Cierra los ojos por un momento y hazte una pregunta simple. ¿De dónde vienes? No me refiero a tu ciudad natal ni al hospital donde naciste. Me refiero a algo más profundo. ¿De dónde viene la humanidad? ¿Cómo pasamos de ser criaturas que vagaban por las sabanas africanas a construir pirámides, escribir poesía y contemplar las estrellas preguntándonos si hay alguien más allá afuera? La ciencia tiene sus respuestas, la religión tiene las suyas, pero hay una tercera fuente, más antigua que la Biblia, más antigua que los mitos griegos, más antigua que casi cualquier texto que haya sobrevivido hasta nuestros días. Las tablillas de arcilla de Sumeria, escritas hace más de 5.000 años en lo que hoy es el sur de Irak, estas tablillas cuentan una historia extraordinaria. Una historia de dioses que no eran abstractos ni invisibles, sino seres físicos que descendieron del cielo, que caminaron sobre la tierra, que tuvieron conflictos y pasiones y proyectos, y que, según los textos, crearon a la humanidad como solución a un problema laboral. Sí, escuchaste bien. Según la mitología sumeria más antigua que conocemos, fuimos creados para trabajar. Pero hay más, mucho más. Estos textos hablan de un planeta llamado Nibiru, que orbita nuestro Sol en ciclos de miles de años. Hablan de guerras entre dioses, de manipulación genética, de un diluvio enviado para destruir a la humanidad y de un Dios rebelde que salvó a un hombre justo para preservar nuestra especie. ¿Te suena familiar? Debería. Muchas de estas historias aparecerán siglos después en la Biblia, en los mitos griegos, en las tradiciones de culturas de todo el mundo. Ahora, antes de continuar, quiero ser completamente transparente contigo. Lo que vamos a explorar hoy camina por una línea delgada entre la mitología antigua documentada, la especulación moderna y las teorías alternativas. Te diré cuándo estamos en terreno académico sólido y cuándo entramos en territorio más controvertido. No te pediré que creas nada. Te invitaré a considerar, a preguntarte, a formar tu propia opinión. Porque esta historia, sea cual sea su verdad última, es fascinante. Es la historia más antigua que tenemos sobre nuestro origen y merece ser contada. ¿Quiénes eran los Anunnaki realmente? ¿Dioses imaginarios creados para explicar lo inexplicable? ¿Arquetipos psicológicos que reflejan verdades profundas sobre la condición humana? ¿O algo más, algo que desafía nuestras categorías modernas? ¿Por qué los sumerios, aparentemente de la nada, desarrollaron la primera civilización compleja de la historia? Escritura, matemáticas, astronomía, leyes, arquitectura monumental, todo en un periodo extraordinariamente breve. ¿Por qué tantas culturas antiguas, separadas por océanos y milenios, cuentan historias tan similares de dioses que vinieron del cielo, crearon a los humanos y luego enviaron un diluvio para destruirlos? Estas preguntas nos acompañarán durante todo el viaje. Si este tipo de exploración te intriga, si disfrutas de contenido que te hace pensar y cuestionar, considera suscribirte y activar la campanita. Y al final, déjame un comentario con tu opinión. Mito, metáfora o memoria de algo real. Ahora, prepárate para viajar muy lejos, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Imagina que el aire cambia, se vuelve más cálido, más seco, con un toque de sal y barro. Sientes bajo tus pies no el piso de tu habitación, sino arena mezclada con arcilla endurecida. El sol golpea con fuerza. A lo lejos ves estructuras de ladrillo que se elevan hacia el cielo azul infinito. Escuchas un idioma que nunca has oído,
pero que de alguna manera reconoces en lo más profundo de tu ser. Estás en Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, la cuna de la civilización, y los dioses acaban de llegar. El cielo nocturno de Mesopotamia era un espectáculo que el mundo moderno ha olvidado. Sin contaminación lumínica, sin smog, las estrellas brillaban con una intensidad que hoy solo puedes experimentar en los desiertos más remotos. La Vía Láctea cruzaba el firmamento como un río de luz, y los planetas, esos errantes que no seguían el patrón fijo de las estrellas, eran observados con una mezcla de reverencia y temor. Los sumerios fueron los primeros astrónomos sistemáticos de la historia. Identificaron los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Dividieron el cielo en constelaciones. Crearon el sistema de 60 minutos y 60 segundos que aún usamos hoy. Su conocimiento astronómico era tan preciso que sus cálculos del ciclo lunar tenían un margen de error de apenas segundos. ¿De dónde vino este conocimiento? Según sus propios textos, vino de los dioses, específicamente de un grupo de deidades que llamaban Anunnaki. La palabra tiene varias interpretaciones posibles. Anu era el dios del cielo, el padre de los dioses. Ki significa tierra. Anunnaki podría traducirse como los del cielo y la tierra, la semilla del príncipe Anu, o simplemente aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Los textos sumerios, y estamos hablando de miles de tablillas, no de un documento aislado, describen a los Anunnaki como seres físicos. No eran espíritus etéreos ni fuerzas abstractas. Comían, bebían, dormían, tenían relaciones sexuales, se enfermaban, envejecían, aunque mucho más lentamente que los humanos, y eventualmente morían, aunque su longevidad era tan vasta que para los humanos eran esencialmente inmortales. Hay un texto llamado Enuma Elish, el épico de la creación babilónico, que describe el origen del cosmos y de los dioses. Otro, el Atrahasis, narra específicamente la creación de la humanidad. El Enki y Ninmah detalla los experimentos que llevaron al primer ser humano. Y docenas de otros textos fragmentarios añaden detalles, contradicciones y matices a esta narrativa extraordinaria. ¿Cuántos Anunnaki había? Los textos mencionan frecuentemente el número de 600, 300 asignados al cielo y 300 a la tierra. También mencionan un grupo llamado Igigi, a veces traducido como los vigilantes, que parece haber sido una clase de dioses menores o trabajadores divinos. Los académicos convencionales interpretan todo esto como mitología pura, la manera que tenían los sumerios de explicar los fenómenos naturales y dar sentido al mundo. Y es una interpretación perfectamente válida. Todas las culturas crean mitos de origen, pero hay investigadores, más controvertidos hay que decirlo, que proponen otra lectura. Zecharia Sitchin, un escritor azerbaiyano-estadounidense que murió en 2010, dedicó décadas a estudiar los textos sumerios y propuso una hipótesis radical. Los Anunnaki no eran dioses imaginarios, sino seres extraterrestres reales que visitaron la Tierra en el pasado remoto. Su serie de libros, comenzando con El duodécimo planeta en 1976, presentó esta interpretación a millones de lectores. Debo ser claro, las traducciones de Sitchin son ampliamente rechazadas por los asiriólogos académicos. Sus interpretaciones van mucho más allá de lo que los textos originales soportan, pero sus preguntas, incluso si sus respuestas son incorrectas, siguen siendo fascinantes.
¿Por qué los sumerios describían a sus dioses viajando en objetos voladores que llamaban Mu o Shem? ¿Por qué los representaban con alas, o en discos solares, o descendiendo de los cielos? ¿Por qué su conocimiento astronómico incluía información sobre Urano, Neptuno y Plutón, planetas que no serían descubiertos por la ciencia occidental hasta los siglos XVIII, XIX y XX respectivamente? Aquí hay un dato que vale la pena considerar. Un cilindro sello sumerio que data de aproximadamente 4.500 años muestra el sistema solar con el Sol en el centro y 11 cuerpos orbitando. Los 9 planetas conocidos hoy, más la Luna y un cuerpo adicional entre Marte y Júpiter que los sumerios llamaban Nibiru. Los escépticos dirán que es coincidencia, interpretación forzada o que estamos proyectando conocimiento moderno en imágenes ambiguas. Los creyentes verán evidencia de conocimiento transmitido por visitantes avanzados. La verdad, como suele ocurrir, probablemente es más compleja de lo que cualquier explicación simple puede capturar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es esto. Los sumerios creían firmemente que sus dioses habían venido del cielo. Lo escribieron repetidamente. Lo grabaron en piedra y arcilla. Y esa creencia moldeó toda su civilización. Los dioses habían llegado. Pero, ¿de dónde exactamente? Para responder esa pregunta, debemos mirar hacia las estrellas, hacia un mundo que los sumerios llamaban el planeta del cruce. Más allá de Plutón, en las regiones más frías y oscuras de nuestro sistema solar, hay algo que los astrónomos han estado buscando durante décadas. Lo llaman Planeta 9 o Planeta X. Las anomalías gravitacionales en las órbitas de objetos transneptunianos sugieren la presencia de un cuerpo masivo que aún no hemos detectado directamente. Los sumerios, hace 5.000 años, ya tenían un nombre para él: Nibiru. Permíteme explicar lo que los textos describen, y luego podrás decidir qué pensar al respecto. Según la cosmología sumeria, Nibiru era el hogar de los Anunnaki, no un reino celestial abstracto, sino un planeta físico con órbita propia, una órbita extraordinaria, tan elíptica que se alejaba a las profundidades del espacio interestelar y solo regresaba al sistema solar interior cada Shar, un período que los textos definen como 3.600 años terrestres. ¿Es esto astronómicamente posible? Sorprendentemente, sí. Hay objetos en nuestro sistema solar con órbitas extremadamente elípticas. El cometa Halley tiene un periodo de 75 años. Sedna, un objeto transneptuniano descubierto en 2003, tiene un periodo orbital de más de 11.000 años. La mecánica orbital no descarta un planeta con un ciclo de 3.600 años. Lo que sí es más difícil de aceptar, y aquí es donde la ciencia convencional se detiene, es la idea de que un planeta así pudiera albergar vida, mucho menos una civilización avanzada. Las temperaturas en el sistema solar exterior son cercanas al cero absoluto. Sin la luz del sol, ¿cómo podría existir vida? Sitchin y otros proponentes de la teoría han sugerido que Nibiru podría tener calor interno, como Júpiter, que emite más energía de la que recibe del Sol, o una atmósfera densa que retiene el calor. Son especulaciones, por supuesto, no hay evidencia directa, pero hay algo interesante que los textos sumerios mencionan repetidamente. La atmósfera de Nibiru estaba en crisis. Se estaba adelgazando, perdiendo su capacidad de retener el calor y proteger la vida en su superficie. Y la solución que encontraron los Anunnaki fue
Oro. ¿Espera oro? ¿El metal precioso que usamos para joyería y monedas? Los textos son específicos. Los Anunnaki necesitaban partículas de oro suspendidas en su atmósfera para crear una especie de escudo protector. La idea puede sonar absurda, pero tiene un paralelo interesante en la ciencia moderna. Los científicos han propuesto dispersar partículas reflectantes en la atmósfera terrestre para combatir el cambio climático, una técnica llamada geoingeniería. Las nanopartículas de oro tienen propiedades ópticas únicas que podrían teóricamente usarse para manipular la radiación solar. ¿Sabían los sumerios esto? ¿Lo inventaron como explicación mitológica? ¿O estaban transmitiendo información que recibieron de fuentes que genuinamente entendían estos procesos? No lo sabemos. No podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la civilización sumeria tenía una obsesión extraordinaria con el oro. Lo extraían en cantidades masivas, lo trabajaban con habilidad excepcional y lo asociaban consistentemente con los dioses y con lo divino. Según la narrativa de las tablillas, cuando Nibiru se acercaba a su perihelio, su punto más cercano al Sol, que lo llevaba cerca de la Tierra, los Anunnaki aprovechaban para viajar entre ambos mundos. Cada aproximación de Nibiru era una oportunidad para enviar naves, intercambiar recursos y mantener la conexión entre la colonia terrestre y el planeta madre. El ciclo de 3.600 años tiene otra implicación fascinante. Si los Anunnaki experimentaban el tiempo de manera diferente, si un shar para ellos era lo que un año es para nosotros, entonces su longevidad aparentemente imposible tendría una explicación natural. Un Anunnaki que viviera 100 shars tendría 360.000 años terrestres, pero solo 100 años desde su perspectiva. Los reyes antediluvianos de las listas sumerias reinaban durante periodos absurdamente largos, 28.800 años, 36.000 años, 43.200 años. Los académicos tradicionalmente descartan estos números como exageraciones o errores de copia. Pero si los reyes originales eran Anunnaki o híbridos Anunnaki humanos, y si el tiempo se medía en ciclos diferentes, las cifras adquieren otra dimensión. Hay un detalle más que vale la pena mencionar. La palabra Shar en sumerio no solo significa 3600, también es la raíz de palabras que significan universo, totalidad y Rey Supremo. El número estaba profundamente entrelazado con conceptos de poder cósmico y autoridad divina. ¿Coincidencia lingüística o rastro de una realidad que apenas podemos vislumbrar? El planeta Nibiru, si existe, sigue siendo buscado. En 2016, los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown del Instituto Tecnológico de California presentaron evidencia matemática de un noveno planeta masivo en los confines del sistema solar. Su período orbital estimado, entre 10.000 y 20.000 años. No es exactamente 3.600, pero tampoco está tan lejos como para descartar completamente la posibilidad de que los sumerios supieran algo que nosotros estamos apenas redescubriendo. Los Anunnaki tenían un hogar, tenían una crisis y tenían un destino. Un pequeño planeta azul rico en el recurso que necesitaban para sobrevivir. El viaje hacia la Tierra estaba por comenzar. Imagina que eres el líder de una civilización avanzada enfrentando la extinción. Tu atmósfera se deteriora. Tus científicos han determinado que solo un elemento puede salvarlos: oro dispersado en partículas microscópicas en la capa superior del aire. Tu planeta tiene algo de oro, pero no suficiente.
las reservas se agotan. Y entonces, durante uno de los acercamientos cíclicos al sistema solar interior, tus exploradores detectan un mundo prometedor, el tercer planeta desde el Sol, pequeño, húmedo, primitivo, pero extraordinariamente rico en el mineral que necesitas. ¿Qué harías? Según los textos sumerios, los Anunnaki hicieron exactamente lo que cualquier civilización desesperada haría. Organizaron una expedición. El líder de la misión fue Enki, también conocido como Ea. Su nombre puede traducirse como Señor de la Tierra o Señor de las Aguas. Era hijo de Anu, el rey de los Anunnaki en Nibiru, y estaba destinado a convertirse en una de las figuras más complejas y fascinantes de toda la mitología mesopotámica. Enki era el dios de la sabiduría, la magia, las aguas subterráneas, la creación y la travesura. Los textos lo describen como inteligente, compasivo, ingenioso y ocasionalmente rebelde. Si hubiera una categoría de Dios favorito, Enki probablemente ganaría la votación entre los lectores modernos de mitología sumeria. La primera expedición, según los relatos, aterrizó en las aguas del Golfo Pérsico. Enki estableció su base en las marismas del sur de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates se encuentran con el mar. El lugar sería conocido como el Apsu, las aguas primordiales, el dominio de Enki. Pero había un problema. El oro de Mesopotamia era insuficiente. Las cantidades necesarias para salvar Nibiru requerían fuentes mucho más ricas. Los exploradores Anunnaki buscaron y encontraron lo que necesitaban. Vastos depósitos de oro en el sureste de África, en la región que hoy conocemos como Sudáfrica y Zimbabue. Aquí es donde la historia se vuelve arqueológicamente interesante. Sudáfrica tiene algunas de las minas de oro más antiguas del mundo. La zona conocida como Witwatersrand, que significa Cordillera de Aguas Blancas en afrikáans, contiene aproximadamente el 40% de todo el oro jamás extraído en el planeta. Las formaciones geológicas datan de casi 3.000 millones de años, pero las minas humanas son mucho más recientes, o eso creíamos. En los años 60 y 70, exploraciones mineras descubrieron evidencia de actividad extractiva antigua en la región, muy antigua. Algunas estimaciones, basadas en análisis del crecimiento de la vegetación y la erosión, sugieren que ciertas minas podrían tener entre 75.000 y 100.000 años de antigüedad. ¿Quién estaba extrayendo oro en África hace 100.000 años, cuando los humanos modernos apenas comenzaban a desarrollar herramientas sofisticadas? Los arqueólogos convencionales son escépticos sobre estas dataciones. Argumentan que los métodos utilizados no son confiables, que la evidencia es ambigua, que hay explicaciones naturales para las formaciones encontradas. Los proponentes de teorías alternativas ven en estos hallazgos confirmación de los textos sumerios. Los Anunnaki realmente establecieron operaciones mineras en África hace decenas de miles de años. Como siempre, la verdad probablemente es más matizada de lo que cualquier posición extrema sugiere. Lo que sí podemos afirmar es que los sumerios asociaban el oro con lo divino de maneras que van más allá de su belleza o rareza. El oro era el sudor del sol, la sustancia de los dioses, el material de la inmortalidad. Los templos estaban revestidos de oro. Las estatuas de los dioses brillaban con él. Los textos específicamente mencionan que el oro extraído de la tierra era enviado hacia arriba, hacia el cielo. Metáfora religiosa o descripción literal de operaciones de extracción y transporte.
Enki supervisó el establecimiento de las primeras instalaciones en la Tierra, pero pronto quedó claro que necesitaría ayuda. La operación era demasiado vasta para un solo dios. Fue entonces cuando su medio hermano llegó para compartir el mando y comenzaron los problemas. Porque donde Enki era el señor de las aguas y la sabiduría, su hermano Enlil era el señor del aire y el comando, y sus visiones para la tierra no podían ser más diferentes. En el sur de Irak, a unos 24 kilómetros al suroeste de la moderna ciudad de Nasiriyah, hay un montículo de escombros y arena que los lugareños llaman Tel Abu Shahrain. Para el ojo no entrenado, parece simplemente otra colina en un paisaje llano y desolado. Pero bajo esa colina yace Eridu, la ciudad más antigua del mundo. No es una afirmación exagerada. Los arqueólogos que han excavado el sitio desde 1855 han documentado 18 niveles de ocupación superpuestos, el más antiguo de los cuales data de aproximadamente 5.400 años antes de nuestra era. Eso hace a Eridu anterior a Ur, anterior a Uruk, anterior a cualquier otra ciudad sumeria. Y según la lista real sumeria, uno de los documentos históricos más importantes de la antigüedad, la realeza descendió del cielo por primera vez en Eridu. Leí esa frase de nuevo. La realeza descendió del cielo. La lista real sumeria no es un texto mítico en el sentido convencional. Es un documento administrativo, una cronología de reyes y dinastías que los escribas sumerios, babilónicos y asirios mantuvieron durante milenios. Comienza con una declaración extraordinaria. Cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. Los primeros dos reyes de Eridu, según la lista, reinaron durante un total de 64.800 años. Números imposibles para humanos normales. Números que sugieren algo diferente. Eridu era la ciudad sagrada de Enki. Su templo, llamado E-Apsu, Casa del Apsu o Casa de las Aguas Profundas, fue uno de los primeros y más importantes santuarios de Mesopotamia. Las excavaciones han revelado los restos de este templo, reconstruido múltiples veces a lo largo de los milenios, cada versión más elaborada que la anterior. En el nivel más profundo, los arqueólogos encontraron algo intrigante, una pequeña estructura de ladrillos de barro de apenas 3 metros cuadrados, con un pedestal en el centro y restos de ofrendas de pescado. Parece humilde, parece primitivo, pero es literalmente el primer templo conocido de la historia humana. De esa semilla minúscula creció algo monumental. Las versiones posteriores del templo incluían plataformas elevadas, escalinatas, cámaras múltiples, patios y decoraciones elaboradas. El patrón arquitectónico establecido en Eridu, el templo elevado sobre una plataforma, accesible por escaleras, dominando la ciudad circundante, se convertiría en el modelo para todos los templos mesopotámicos posteriores, incluyendo los famosos zigurats. Pero Eridu no era solo un centro religioso, era también un centro de conocimiento. Los textos atribuyen a Enki la invención o revelación de prácticamente todas las artes de la civilización: la escritura, la agricultura, la arquitectura, la medicina, la música, las leyes. Los sumerios tenían una palabra para este conjunto de conocimientos divinos: Me. Los Me eran decretos o poderes sagrados que hacían posible la civilización. Según un mito famoso, la diosa Inanna viajó a Eridu y, embriagando a Enki con cerveza, le robó los Me
y los llevó a su propia ciudad, Uruk. Es una historia encantadora sobre competencia entre ciudades, pero también sugiere que Eridu era vista como la fuente original del conocimiento civilizador. ¿Fue Eridu realmente el lugar donde los Anunnaki establecieron su primera base terrestre? ¿Donde Enki construyó su laboratorio y comenzó los experimentos que eventualmente producirían a la humanidad? Los textos así lo afirman. La arqueología confirma que Eridu es extraordinariamente antigua. La conexión con el agua, Eridu estaba originalmente en las marismas, cerca del mar, coincide con el dominio de Enki sobre las aguas profundas. Lo que no podemos probar es si Enki era un dios imaginario, un rey humano divinizado o algo completamente diferente. Lo que sí podemos decir es que en Eridu comenzó algo, la primera ciudad, el primer templo, las primeras semillas de la civilización que eventualmente florecería en toda Mesopotamia y desde allí influiría en todo el mundo occidental. Mientras Enki establecía Eridu en el sur, otras instalaciones surgían en diferentes partes de Mesopotamia. Nippur, en el centro, se convirtió en el centro de control de la misión, el dominio de Enlil. Bat Tibira fue establecida como centro metalúrgico. Sipar funcionaba como espacio-puerto, según algunas interpretaciones de los textos. Larak y Shurupak completaban la red de ciudades antediluvianas. 5 ciudades, cada una con una función específica, todas trabajando juntas para extraer y procesar el oro que Nibiru necesitaba. Pero había un problema creciente. El trabajo en las minas era brutal, y los encargados de realizarlo, los dioses menores llamados Igigi, estaban llegando al límite de su paciencia. El calor en las minas africanas era infernal. El polvo se metía en los pulmones. El trabajo nunca terminaba. Excavar, cargar, transportar, procesar, excavar más. Día tras día, año tras año, milenio tras milenio. Los Igigi habían sido enviados a la tierra como trabajadores. Eran dioses, sí, pero de rango menor. No tenían el estatus de los grandes Anunnaki como Enki o Enlil. Estaban destinados a servir, a obedecer, a sudar. Y durante 40 shars, 144.000 años terrestres, si la conversión es correcta, eso es exactamente lo que hicieron. Pero incluso los dioses tienen límites. El texto conocido como Atrahasis, una de nuestras fuentes principales para esta historia, describe vívidamente el sufrimiento de los Igigi. Cuando los dioses, como hombres, soportaban el trabajo y sufrían el esfuerzo de los dioses era grande, el trabajo era pesado, la angustia era mucha. Durante 40 años sufrieron el trabajo día y noche. La palabra utilizada para trabajo es dulum, que también puede traducirse como trabajo forzado o servidumbre. Los Igigi no eran trabajadores voluntarios. Eran, en efecto, esclavos divinos. Una noche, según el relato, los Igigi tomaron una decisión. Quemaron sus herramientas, incendiaron sus cestas de trabajo y marcharon hacia el templo de Enlil, el comandante de la operación terrestre. Era medianoche. Enlil dormía. Los guardias dieron la alarma. Enlil despertó aterrorizado. ¿Estamos bajo ataque?, preguntó. ¿Quién asedia mi puerta? Su visir le informó la verdad. Eran los Igigi, todos ellos, cansados, furiosos, decididos. Enlil convocó una asamblea de emergencia. Anu, el padre de los dioses, descendió desde Nibiru, o participó de alguna manera a distancia. Los textos no son completamente claros. Los grandes dioses deliberaron. La primera reacción de Enlil fue predecible.
Quería ejecutar a los líderes de la rebelión. Que mueran, propuso. El orden debía mantenerse. La desobediencia no podía tolerarse. Pero Anu tenía dudas. ¿Por qué los culpamos?, preguntó. Su trabajo era demasiado pesado, su angustia demasiado grande. Y entonces Enki, siempre el innovador, propuso una solución radical. Mientras la diosa del nacimiento esté presente, que ella cree un trabajador primitivo, que él lleve el yugo, que él cargue la cesta de Enlil. Crear algo nuevo, un ser que no fuera ni dios ni animal, una criatura diseñada específicamente para el trabajo que los Igigi ya no querían hacer. La propuesta fue aceptada. Ninhursag, la diosa madre, experta en los misterios de la vida, fue convocada para liderar el proyecto junto a Enki. Pero espera, ¿no es esto extraordinario? Los textos están describiendo, hace más de 4000 años, lo que suena inquietantemente como una decisión de ingeniería genética. Los dioses tienen un problema laboral. La solución no es mejorar las condiciones de trabajo, ni automatizar, ni negociar. La solución es crear una nueva especie. Los académicos convencionales leen esto como mitología. Los sumerios explicando poéticamente el origen de la humanidad como siervos de los dioses, reflejando la realidad social de su tiempo, donde la mayoría trabajaba para beneficio de templos y palacios. Los teóricos alternativos ven algo más literal, un registro de eventos reales, aunque filtrados a través de la comprensión limitada de escribas que no tenían vocabulario para describir tecnología avanzada. ¿Qué lees tú cuando escuchas esta historia? Lo que sigue en el Atrahasis es aún más extraordinario, porque los textos no se limitan a decir «los dioses crearon humanos». Describen el proceso, los ingredientes, los intentos fallidos, las correcciones. Es hora de entrar en la cámara de creación, donde Enki y Ninhursag moldearán arcilla y esencia divina para producir algo que nunca antes había existido. El lugar donde ocurriría la creación tenía un nombre específico, Bit Shimti, que puede traducirse como la casa donde se sopla el viento de vida o la casa donde se determina el destino. Era el laboratorio de Ninhursag, la diosa cuyo nombre significa Señora de la Montaña Sagrada y cuyos otros títulos incluían Dama de la Vida y Madre de todos los vivientes. Ninhursag era la experta, Enki el diseñador. Juntos emprendieron lo que podríamos llamar el primer proyecto de ingeniería biológica de la historia. Los textos son específicos sobre los ingredientes necesarios. Se requería arcilla de Lapsu, las aguas subterráneas que eran dominio de Enki, pero no cualquier arcilla, arcilla especial, mezclada con agua primordial, cargada de lo que los textos llaman la esencia de la tierra. Y se requería algo más, la sangre y la carne de un dios. Sí, leíste correctamente. Para crear al ser humano, un dios tenía que ser sacrificado. El texto dice, que un dios sea sacrificado, con su carne y su sangre, que Ninhursag mezcle la arcilla, que Dios y hombre sean mezclados juntos en la arcilla, que escuchemos el tambor por el resto del tiempo. De la carne del Dios que haya un espíritu, que proclame al vivo como su señal, para que esto no sea olvidado, que haya un espíritu. El Dios sacrificado, según algunas versiones del texto, se llamaba We-Ilu o Geshtu-e, descrito como un Dios que tenía inteligencia, que tenía planificación. No era un Dios menor cualquiera, sino uno con capacidades mentales especiales.
¿Por qué sacrificar específicamente a un Dios inteligente? La respuesta parece estar en lo que se quería transferir a la nueva criatura. No solo vida, sino conciencia. No solo función, sino espíritu. La palabra sumeria utilizada es etemu, que se traduce frecuentemente como espíritu o fantasma, pero que también puede significar inteligencia o conciencia. El sacrificio del Dios transferiría su etemu a la nueva criatura. Si leemos esto mitológicamente, es una bella metáfora. Los humanos tenemos una chispa divina dentro de nosotros, una conexión con lo sagrado que nos eleva por encima de los animales. Si lo leemos más literalmente, suena como una descripción de transferencia genética. El ADN del Dios, su código biológico, sería combinado con material terrestre para producir un híbrido. No podemos probar ninguna interpretación, pero ambas son fascinantes. El proceso de creación, según los textos, no fue instantáneo ni perfecto. Hubo múltiples intentos, hubo errores. Un texto llamado Enki y Ninma describe una especie de competencia ebria entre los dos dioses. Después de celebrar los primeros éxitos, Ninhursag desafió a Enki. Ella crearía seres defectuosos, y él tendría que encontrar un propósito para cada uno. Creó un hombre que no podía cerrar las manos. Enki lo hizo sirviente del rey. Creó un hombre ciego. Enki lo hizo músico. Creó un hombre con pies deformes. Enki lo hizo orfebre. Para cada defecto, Enki encontró un rol social. Luego Enki intentó el mismo desafío a la inversa, con resultados desastrosos. Sus creaciones fueron tan defectuosas que Ninhursag no pudo hacer nada con ellas. ¿Qué nos dice este extraño mito? Quizás que la creación de la humanidad no fue un acto único y perfecto, sino un proceso de ensayo y error. Quizás que los dioses mismos no tenían control total sobre los resultados. Quizás que las discapacidades humanas no son castigos ni accidentes, sino simplemente variaciones en un proceso complejo. 14 diosas de nacimiento fueron convocadas para actuar como matrices, 7 para producir varones, 7 para producir hembras. Ninhursag recitó encantamientos sobre la arcilla mezclada. Las diosas la llevaron en sus vientres. Después del tiempo de gestación, 9 meses como los humanos o algún otro período, los primeros seres emergieron. Pero estos primeros humanos tenían una limitación crucial. No podían reproducirse por sí mismos. Cada nuevo trabajador tenía que ser creado individualmente por los dioses. Era un cuello de botella imposible. Si necesitaban miles, decenas de miles de trabajadores, el proceso actual nunca sería suficiente. Se necesitaba otro paso, una modificación más, y esa modificación cambiaría todo, porque crear un esclavo es una cosa. Crear una especie capaz de multiplicarse por sí misma es algo completamente diferente. El primer ser humano completo tenía un nombre, Adamo. Si la similitud con el Adán bíblico te parece significativa, no eres el único en notarlo. El Génesis fue escrito, en su forma actual, durante el exilio babilónico del pueblo judío, alrededor del siglo VI antes de nuestra era. Los escribas judíos vivían en Babilonia, donde los textos mesopotámicos sobre la creación circulaban ampliamente. La influencia es innegable, aunque debatida en sus detalles. Adamo en acadio está relacionado con Adamo, que significa sangre o rojo, quizás referencia al color de la arcilla o a la sangre del dios sacrificado. También está conectado con Adama en hebreo, que significa tierra o suelo. El ser humano era, literalmente,
el de la tierra o el de la sangre. Los textos describen al Adamu como una criatura que podía entender órdenes, usar herramientas, realizar trabajo físico. Era funcional, pero había algo que no podía hacer: reproducirse. Esta limitación era, probablemente, intencional. ¿Para qué querían los dioses una especie que se multiplicara sin control? Era más seguro mantener la producción bajo su supervisión directa. Pero la practicidad venció a la prudencia. La demanda de trabajadores superaba la capacidad de producción. Las minas necesitaban más manos. Los campos necesitaban cultivarse. Los templos necesitaban sirvientes. Y el proceso de crear cada humano individualmente era insosteniblemente lento. Enki y Ninhursag realizaron otra modificación. Esta vez, no crearon un ser nuevo, sino que modificaron al existente. Le dieron la capacidad de conocer, en el sentido bíblico de la palabra, y reproducirse. El texto dice: para él ella creó una compañera. Esta compañera es llamada en algunos textos Tiamat, nombre que comparte con la diosa primordial del caos, aunque probablemente por coincidencia, y en otros Ninti, un nombre fascinante que puede traducirse como Señora de la Vida o Señora de la Costilla. Espera, Señora de la Costilla, en sumerio, Ti significa tanto vida como costilla. El nombre Ninti es un juego de palabras que funciona en ambos sentidos. ¿Te suena familiar la historia de una mujer creada de la costilla de un hombre? La Eva bíblica, creada de la costilla de Adán, es casi con certeza un eco de este mito sumerio. Pero el juego de palabras se perdió en la traducción al hebreo, donde costilla y vida son palabras completamente diferentes. Lo que en sumerio era un chiste lingüístico, se convirtió en hebreo en una narrativa literal. Con la capacidad de reproducirse, la humanidad comenzó a multiplicarse. Se volvieron numerosos, dicen los textos, llenaron la tierra. Los nuevos humanos fueron distribuidos por todo el territorio controlado por los Anunnaki. Trabajaban en las minas de África, en los campos de Mesopotamia, en las instalaciones de procesamiento, en los templos. El problema laboral había sido resuelto. Los Igigi fueron relevados del trabajo más pesado. Pero la creación nunca es tan simple como parece, porque en el momento en que creas un ser con inteligencia, aunque sea inteligencia limitada, introduces la posibilidad de lo impredecible. En el momento en que le das la capacidad de reproducirse, le das la capacidad de evolucionar, de cambiar, de desarrollarse en direcciones que no anticipaste. Los Anunnaki habían creado trabajadores. Lo que obtuvieron fue algo mucho más complejo. Y uno de los dioses, aquel que siempre había sido diferente, aquel que veía potencial donde otros veían solo utilidad, estaba a punto de dar a estas criaturas algo que cambiaría todo. Un regalo que Enlil consideraría traición. Un don que transformaría esclavos en seres conscientes. El conocimiento estaba por ser compartido. ¿Cómo sería abrir los ojos por primera vez? No como un bebé que emerge de la oscuridad del vientre hacia un mundo que aprenderá gradualmente, sino como un ser completamente formado, adulto en cuerpo, pero infante en experiencia. Todo es nuevo, todo es asombroso, todo es incomprensible. Los textos no nos dan acceso directo a la experiencia subjetiva del primer Adán, pero podemos imaginarla a partir de las pistas que nos dejan. El Adamu despertó en el Edín, un término sumerio que significa la llanura o la estepa, y que es casi con certeza el origen del Edén bíblico.
Era un lugar preparado, cultivado, diseñado como hábitat para las nuevas criaturas. Había agua fresca, vegetación abundante, sombra contra el sol implacable de Mesopotamia. Y había dioses. ¿Cómo percibiría el primer humano a sus creadores? Eran más altos, según las representaciones artísticas. Los Anunnaki son consistentemente mostrados como más grandes que los humanos en relieves y sellos cilíndricos. Vestían ropas elaboradas, portaban objetos extraños, hablaban con autoridad absoluta. Eran en toda manera que el Adamu podía comprender dioses. Los primeros humanos aprendieron rápidamente. Esto era parte de su diseño. La capacidad de ser entrenados, de asimilar instrucciones, de imitar comportamientos. Aprendieron a usar herramientas simples. Aprendieron a cultivar. Aprendieron los gestos de reverencia que los dioses esperaban. Pero también aprendieron algo que quizás no estaba en el plan original. Aprendieron a observar. Observaron que los dioses comían alimentos que a ellos les estaban prohibidos. Observaron que los dioses tenían conocimientos que no compartían. Observaron que los dioses tenían conflictos entre sí, rivalidades, desacuerdos. Los dioses no eran un bloque monolítico. Eran individuos con personalidades, preferencias y agendas. Y uno de esos dioses, Enki, observaba a sus criaturas con algo diferente de la utilidad fría que caracterizaba a su hermano Enlil. Enki veía potencial. Los humanos no eran simplemente máquinas biológicas para cargar cestas. Tenían curiosidad, tenían creatividad, tenían la capacidad de hacer conexiones que nadie les había enseñado. En la tradición babilónica posterior, hay un personaje llamado Adapa, a veces identificado como el primer sabio de la humanidad. Adapa era sacerdote de Enki en Eridu, y el dios lo había favorecido con conocimiento extraordinario. Pero cuando Adapa fue llevado ante Anu en el cielo, y se le ofreció el pan y agua de la vida, que le habrían dado inmortalidad, rechazó la oferta porque Enki le había advertido que era veneno. ¿Fue un engaño de Enki para mantener a los humanos mortales? ¿O una protección contra una trampa real? Los textos son ambiguos, pero la historia sugiere que la relación entre Enki y sus criaturas era compleja, llena de afecto pero también de manipulación. Los primeros humanos vivían en un estado de inocencia funcional. Trabajaban, comían, se reproducían, servían, no cuestionaban porque no tenían las herramientas conceptuales para cuestionar. Pero eso estaba por cambiar, porque en algún momento los textos no son claros sobre cuándo exactamente el conocimiento prohibido sería compartido, y nada volvería a ser igual. La multiplicación de los humanos fue más rápida de lo que los Anunnaki habían anticipado. Generación tras generación, las familias crecían, los asentamientos se expandían. El ruido de la actividad humana llenaba valles que antes conocían solo el silencio del viento. Para los dioses esto era simultáneamente un éxito y una preocupación. El éxito era obvio. Tenían toda la mano de obra que necesitaban y más. La preocupación era más sutil. ¿Qué pasaría cuando los humanos fueran demasiados para controlar? Enlil, el comandante, observaba con creciente inquietud. Estos seres que habían creado para servir estaban desarrollando personalidad. Tenían preferencias, formaban vínculos. Algunos, incluso, mostraban señales de algo que solo podía llamarse ambición. ¿Habían creado siervos o habían plantado las semillas de su propia obsolescencia? La respuesta vendría pronto,
de la mano del Dios que siempre había visto en la humanidad algo más que herramientas. El amanecer en Mesopotamia llegaba como una explosión de oro y rosa sobre el horizonte plano. Y con el amanecer, los humanos despertaban para trabajar. El trabajo definía la existencia. Desde que el sol asomaba hasta que se hundía en el oeste, las manos humanas no descansaban. Había campos que arar, canales que mantener, ladrillos que moldear, templos que construir, ofrendas que preparar. Los sumerios tenían una palabra para el trabajo humano, dulum. Era la misma palabra que describía el trabajo que los Igigi habían rechazado. La humanidad había heredado la carga que los dioses menores ya no querían llevar. Pero aquí hay algo fascinante. Los textos sumerios no presentan el trabajo como una maldición sin sentido. Lo presentan como propósito. El luyu, el primitivo, término usado para los primeros humanos, había sido creado específicamente para liberar a los dioses del esfuerzo. En hacer este trabajo, los humanos cumplían su destino cósmico. Estaban participando en el orden del universo. Propaganda de las élites para mantener dócil a la población trabajadora, probablemente en parte, pero también refleja algo más profundo: la necesidad humana de encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. Los trabajadores humanos se organizaban en cuadrillas supervisadas por capataces, que a su vez respondían a administradores del templo, que respondían a los sacerdotes, que interpretaban la voluntad de los dioses. Era una pirámide de autoridad que mantenía el orden y maximizaba la producción. El sistema de raciones estaba cuidadosamente calculado. Los registros sumerios que han sobrevivido, miles de tablillas administrativas, detallan exactamente cuánta cebada, cuánto aceite, cuánta lana recibía cada categoría de trabajador. Un trabajador adulto masculino recibía aproximadamente 60 litros de cebada al mes. Las mujeres recibían menos. Los niños menos aún. No era generosidad, era la cantidad mínima necesaria para mantener la fuerza laboral funcionando. Las condiciones en las minas de oro, si los textos reflejan una realidad histórica, habrían sido particularmente brutales. El Atrahasis describe el trabajo de los Igigi antes de la creación humana como un sufrimiento de 40 años de excavación constante. No hay razón para pensar que las condiciones mejoraron cuando los humanos tomaron el relevo. Pero los humanos hacían más que trabajar en minas y campos. También servían directamente a los dioses en los templos. Preparaban las comidas divinas, ofrendas elaboradas de carne, pan, cerveza, frutas. Limpiaban los santuarios. Vestían las estatuas de los dioses con ropas finas. Cantaban himnos y recitaban oraciones. La idea de que los dioses necesitaban ser alimentados puede parecer extraña desde una perspectiva moderna, pero era absolutamente central para la religión mesopotámica. Los dioses dependían de las ofrendas humanas para su sustento. Sin humanos que sirvieran, los dioses pasarían hambre. Es una inversión interesante de la relación de poder. Los dioses habían creado a los humanos para servirles, pero en el proceso se habían vuelto dependientes de sus criaturas. Algunos textos sugieren que los propios Anunnaki reconocían esta ironía. Después del diluvio, cuando la humanidad casi se extingue, los dioses descubren con horror que ya no tienen quien les ofrezca sacrificios. Cuando el único superviviente finalmente hace una ofrenda, los dioses se agolpan como moscas sobre el humo del sacrificio. Los creadores necesitaban a sus criaturas
tanto como las criaturas necesitaban a sus creadores. Esta interdependencia crecía con cada generación. Los humanos construían ciudades más grandes, templos más elaborados, sistemas de irrigación más complejos. Los dioses recibían más ofrendas, más adoración, más poder. Poder. ¿Los dioses ganaban poder de la adoración humana? Es una idea presente en muchas tradiciones religiosas antiguas, que los dioses se fortalecen con la fe y las ofrendas de sus adoradores. Si los Anunnaki eran seres físicos, no omnipotentes, no omniscientes, ¿podrían haber dependido de algún tipo de energía o recurso que los humanos proporcionaban? Es especulación, por supuesto, pero es especulación que los propios textos invitan. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre dioses y humanos en Mesopotamia era transaccional. Los humanos trabajaban y ofrecían sacrificios. Los dioses, a cambio, proporcionaban protección, fertilidad, orden cósmico. Era un contrato, no un amor incondicional. Y como todo contrato, podía ser renegociado o roto, porque uno de los dioses estaba a punto de cambiar los términos del acuerdo. Estaba a punto de dar a los humanos algo que les permitiría ver su situación con nuevos ojos. En algún lugar del Edén, esa llanura fértil donde los primeros humanos habitaban, había algo que los dioses querían mantener fuera del alcance de sus criaturas. Los textos no son completamente claros sobre qué era exactamente. ¿Un fruto? ¿Una planta? ¿Un conocimiento específico? Lo que sí sabemos es que Enki decidió compartirlo. El mito de Adapa, que mencionamos antes, ofrece una perspectiva. Enki había tomado a Adapa bajo su protección y le había enseñado sabiduría perfecta. Le había dado conocimiento de los cielos y la tierra, de los rituales y las palabras de poder. Adapa se convirtió en el primer Apkallu, el primer sabio, el prototipo de todos los sacerdotes y eruditos posteriores. Pero Enki no dio este conocimiento abiertamente. Lo compartió en secreto, en desafío a lo que parece haber sido un consenso entre los dioses de mantener a los humanos en la ignorancia. ¿Por qué lo hizo? Los textos no ofrecen una explicación psicológica clara, pero podemos inferir algunas posibilidades. Enki era el creador de la humanidad. Había diseñado a estas criaturas. Había mezclado la arcilla con sangre divina. Había resuelto problemas técnicos cuando otros dioses se daban por vencidos. Desarrolló afecto por sus creaciones, orgullo de artista o simplemente curiosidad por ver hasta dónde podían llegar. También había rivalidad con Enlil. Los dos hermanos competían por influencia desde tiempos inmemoriales. Enlil era el comandante oficial de la misión terrestre, pero Enki había llegado primero. Enlil gobernaba el aire y la superficie. Enki, las aguas y lo subterráneo. Cada decisión importante era un campo de batalla entre sus visiones opuestas. Dar conocimiento a los humanos era una manera de crear aliados. Si los humanos adoraban principalmente a Enki como su benefactor, su poder crecía en relación con el de su hermano. Pero quizás la explicación más simple es también la más profunda. Enki era el dios de la sabiduría, y la sabiduría, por su naturaleza, quiere ser compartida. El conocimiento que Enki transmitió incluía varios dominios. Según los textos, enseñó a los humanos los de la civilización, las artes y técnicas necesarias para construir una sociedad compleja. Escritura, agricultura, arquitectura, metalurgia, astronomía, medicina, leyes, música. Los secretos del cielo y la tierra,
conocimiento cosmológico sobre la estructura del universo, los ciclos de los planetas, las estaciones, los presagios, el conocimiento de la vida y la muerte, rituales funerarios, medicina, quizás incluso los secretos de la longevidad que los dioses guardaban celosamente. Y algo más sutil, pero igualmente importante, la capacidad de cuestionar. Antes del conocimiento, los humanos simplemente obedecían. Después del conocimiento, podían preguntarse, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Es justo? La tradición bíblica posterior condensaría todo esto en la imagen del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Comer del fruto abrió los ojos de Adán y Eva. Vieron su desnudez, sintieron vergüenza, comprendieron su situación. He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, dice Dios en el Génesis. Es casi exactamente lo que Enlil dirá en los textos sumerios cuando descubra lo que Enki ha hecho. La reacción de Enlil fue predecible: furia. Estos trabajadores que habían creado para servir estaban desarrollando conciencia propia. Estaban haciéndose preguntas. Estaban mirando a sus creadores no con la reverencia ciega de antes, sino con ojos nuevos, evaluadores. Los humanos se han multiplicado y su ruido me perturba, se queja Enlil en el Atrahasis. El ruido no es simplemente sonido, es actividad, creatividad, ambición, vida. Es todo lo que hace a los humanos más que simples máquinas biológicas. Enlil comenzó a planear cómo recuperar el control, cómo poner a estas criaturas en su lugar, cómo recordarles quiénes eran los amos y quiénes los siervos. Pero los humanos ya habían cambiado. La semilla del conocimiento había sido plantada y ningún decreto divino podría arrancarla. Enlil, el señor del viento, el señor del comando, miraba la tierra desde su centro de operaciones en Nippur, y lo que veía le desagradaba profundamente. Los humanos se habían multiplicado más allá de todo cálculo original. Sus ciudades se extendían por las llanuras de Mesopotamia. Sus voces llenaban el aire día y noche. Sus actividades, sus conflictos, sus celebraciones creaban un ruido constante que, según los textos, impedía dormir al gran Dios. La tierra se había vuelto demasiado ancha. La gente se había multiplicado, dice la Atrahasis. El Dios se perturbó por su clamor. Enlil escuchó su ruido y dijo a los grandes dioses: el ruido de la humanidad se ha vuelto demasiado intenso para mí. Con su ruido soy privado del sueño. ¿Era literalmente el ruido lo que molestaba a Enlil? Algunos investigadores sugieren que ruido, ritmo en acadio, es una metáfora para desorden, rebelión, caos. La humanidad no estaba simplemente siendo ruidosa, estaba volviéndose incontrolable. La solución de Enlil fue característica de su personalidad: reducción poblacional forzada. Primero envió sequía. Los campos se marchitaron, las cosechas fallaron, los canales se secaron, el hambre se extendió. Los humanos sufrieron, murieron, pero no se extinguieron. Los supervivientes se adaptaron, buscaron fuentes alternativas de agua, redujeron su consumo. La población disminuyó, pero no desapareció. Enlil envió pestilencia. Enfermedades desconocidas arrasaron las ciudades. Los cuerpos se apilaban más rápido de lo que podían ser enterrados. El lamento de los moribundos llenaba las calles. Pero de nuevo, algunos sobrevivieron. La humanidad se negaba a extinguirse. Cada vez, según los textos, Enki intervenía secretamente. Enseñaba a los humanos cómo sobrevivir, qué plantas tenían propiedades curativas, dónde encontrar agua durante la sequía,
cómo propiciar a los dioses para aliviar su ira. Enki, con su astucia, frustraba los planes de su hermano. Parafrasean los textos. La rivalidad entre los dos dioses alcanzaba proporciones cósmicas. Enlil quería eliminar a la humanidad. Enki quería preservarla. Cada decreto de muerte era contrarrestado por un susurro de salvación. ¿Por qué Enlil quería destruir a los humanos que él mismo había aprobado crear? La respuesta puede estar en la naturaleza del conocimiento que Enki había compartido. Los humanos ya no eran simplemente trabajadores, eran conscientes, podían pensar sobre su propia situación, podían imaginar alternativas, podían potencialmente desafiar a sus creadores. En la Biblia, Dios expulsa a Adán y Eva del Edén no por castigo puro, sino por precaución. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. El temor no es solo que los humanos sean desobedientes, es que se vuelvan iguales. Enlil enfrentaba el mismo dilema. Los humanos con conocimiento eran útiles, mucho más útiles que los humanos ignorantes, pero también eran peligrosos. Habían cruzado un umbral. Ya no podían ser simplemente controlados con órdenes simples y castigos físicos. Necesitaban ser manejados con sistemas más sofisticados o eliminados por completo. Y entonces los Anunnaki descubrieron que una catástrofe natural se aproximaba. Una catástrofe que podría resolver el problema humano de una vez por todas. Enlil vio en esto una oportunidad. Lo que la naturaleza estaba por hacer, él simplemente no lo impediría. Hizo jurar a todos los dioses guardar el secreto. La humanidad no sería advertida. El diluvio vendría, y con él, el fin de la creación de Enki. Antes de que llegara el diluvio, ese evento que casi borró a la humanidad de la existencia, los Anunnaki ya habían comenzado a implementar sistemas de control más sofisticados. Ya no bastaba con la simple relación amo-esclavo. Los humanos eran demasiados, demasiado dispersos, demasiado conscientes para ser controlados por la fuerza bruta. Se necesitaba algo más sutil, un sistema que hiciera que los humanos se controlaran a sí mismos. La realeza fue el primer elemento. Antes del diluvio, según la lista real sumeria, la realeza descendió del cielo y fue establecida en ciudades específicas. Los primeros reyes reinaban durante periodos extraordinariamente largos, decenas de miles de años, lo que sugiere que no eran humanos ordinarios, sino Anunnaki o híbridos Anunnaki humanos. Estos reyes divinos actuaban como intermediarios entre los dioses y los humanos. Recibían las órdenes de arriba y las transmitían hacia abajo. Organizaban el trabajo, cobraban los tributos, mantenían el orden. Eran, en efecto, gerentes locales de la operación terrestre. El sacerdocio fue el segundo elemento. Los sacerdotes no eran simplemente funcionarios religiosos. Eran los guardianes del conocimiento, los intérpretes de la voluntad divina, los administradores de la economía templaria. En una sociedad donde los templos controlaban gran parte de la tierra cultivable y los recursos, el sacerdocio tenía un poder inmenso. Ensi, Lugal, Sanga, En. Los títulos sumerios para diferentes niveles de autoridad religiosa y política nos llegan a través de miles de tablillas administrativas. Cada título implicaba responsabilidades específicas, privilegios específicos y un lugar específico en la jerarquía. El tercer elemento fue la ley. Los dioses no solo gobernaban, legislaban. Los famosos códigos de leyes mesopotámicos,
El código de Ur-Nammu, el código de Hammurabi, se presentan como revelaciones divinas. El rey es simplemente el transmisor de leyes que los dioses han decretado. Cuando Anu y Enlil, para el bienestar de la gente, me dieron a mí, Hammurabi, el devoto, príncipe temeroso de los dioses, para hacer prevalecer la justicia en la tierra, comienza el famoso código. Las leyes regulaban todo: el comercio, el matrimonio, la herencia, los crímenes, las disputas, los contratos. Creaban un marco dentro del cual la vida humana debía desarrollarse. Establecían qué estaba permitido y qué estaba prohibido. Definían los castigos para las transgresiones. Era un sistema extraordinariamente efectivo. Los humanos ya no necesitaban ser vigilados constantemente por supervisores divinos. Se vigilaban unos a otros. El orden se mantenía porque todos tenían interés en mantenerlo. El cuarto elemento fue la escritura misma. La invención de la escritura en Sumeria, aproximadamente 3.400 años antes de nuestra era, es uno de los logros más extraordinarios de la historia humana, pero también era una herramienta de control. La escritura permitía llevar registros, registros de quién debía qué a quién, registros de trabajo realizado y trabajo pendiente, registros de ofrendas entregadas y tributos pagados. La escritura hacía visible lo que antes era invisible, rastreable lo que antes era efímero. Los primeros textos escritos no son poesía ni mitología, son listas, listas de raciones, listas de trabajadores, listas de bienes. La escritura nació como tecnología administrativa, como herramienta de gestión. Solo más tarde, mucho más tarde, los humanos comenzarían a usar la escritura para propósitos que los dioses quizás no anticiparon: para preservar historias, componer poemas, cuestionar el orden establecido. Porque ese es el problema con las herramientas de control. Una vez que existen, pueden ser usadas por cualquiera. El conocimiento que Enki había compartido, combinado con la escritura que los dioses habían introducido para controlar mejor a los humanos, produjo algo inesperado: una civilización que podía reflexionar sobre sí misma, que podía transmitir ideas a través de generaciones, que podía imaginar el pasado y el futuro. Los humanos estaban evolucionando más rápido de lo que cualquier Anunnaki había previsto, y el próximo gran paso en esa evolución estaba a punto de ocurrir. No porque los dioses lo planearan, sino porque una catástrofe natural forzaría una reinvención completa de la relación entre creadores y criaturas. Hay un momento en la crianza de cualquier ser, un hijo, un estudiante, una creación, cuando el creado supera las expectativas del creador, cuando la criatura hace algo que el maestro nunca anticipó, nunca enseñó, nunca imaginó posible. Para los Anunnaki, ese momento llegó gradualmente, luego de golpe. Los humanos, esos primitivos creados para cargar cestas, comenzaron a innovar. Inventaron la rueda. Parece simple hoy, pero piénsalo. Ningún animal en la naturaleza tiene ruedas. La rueda no existe en el mundo biológico. Es una abstracción pura, una idea que tuvo que ser concebida por una mente capaz de pensar en términos que no existían previamente. Los primeros vehículos con ruedas aparecen en Sumeria alrededor del 3500 antes de nuestra era. Transformaron el transporte, la guerra, la agricultura. Una persona con un carro podía hacer el trabajo de 10 personas sin él. Inventaron el arado. La agricultura existía antes, pero era trabajo manual intensivo. El arado, tirado por bueyes,
multiplicó la productividad exponencialmente. Las tierras que antes podían alimentar a cientos ahora podían alimentar a miles. Desarrollaron sistemas de irrigación de una complejidad asombrosa. Canales que se ramificaban en canales menores, que alimentaban campos individuales, con compuertas para controlar el flujo del agua. La ingeniería hidráulica sumeria transformó el desierto en jardín. Crearon la primera escritura completa, el cuneiforme. No solo pictogramas simples, sino un sistema flexible que podía representar cualquier palabra, cualquier idea, cualquier sonido del lenguaje hablado. Con el cuneiforme, los pensamientos podían sobrevivir a quien los pensaba. Desarrollaron matemáticas. El sistema sexagesimal sumerio, basado en el número 60, era extraordinariamente sofisticado. Podían hacer divisiones complejas, calcular áreas y volúmenes, predecir fenómenos astronómicos con precisión asombrosa. Y hablando de astronomía, los sumerios mapearon los cielos con una exactitud que no sería igualada hasta el Renacimiento europeo. Identificaron constelaciones, calcularon ciclos planetarios, predijeron eclipses. Su conocimiento del cosmos era tan avanzado que sigue siendo objeto de debate cómo pudieron adquirirlo. ¿Fueron estas innovaciones completamente humanas? ¿O fueron enseñadas por los Anunnaki como parte del proyecto de civilización? Probablemente una combinación de ambas. Los dioses pueden haber proporcionado las semillas, los conceptos básicos, las técnicas fundamentales, pero los humanos las cultivaron, las expandieron, las llevaron en direcciones imprevistas. Y eso era lo preocupante. Los humanos ya no eran simplemente útiles, eran creativos. Podían tomar lo que se les había dado y transformarlo en algo nuevo. Podían resolver problemas que nadie les había enseñado a resolver. Podían imaginar cosas que nunca habían visto. Los textos sumerios reflejan una ambivalencia sobre esta evolución. Por un lado, los dioses se beneficiaban de los logros humanos, mejores templos, más ofrendas, ciudades más impresionantes. Por otro lado, cada avance humano era un paso hacia la independencia. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que los humanos ya no necesitaran a los dioses? La pregunta puede haber sido prematura en términos prácticos, pero era real en términos psicológicos. Los humanos estaban cambiando. Su relación con sus creadores estaba evolucionando. La reverencia ciega inicial estaba dando paso a algo más complejo. Gratitud mezclada con resentimiento. Adoración mezclada con cuestionamiento. Y entonces el balance de poder entre dioses y humanos estaba a punto de ser recalibrado de la manera más dramática posible. Porque los Anunnaki habían decidido que la humanidad se había vuelto demasiado numerosa, demasiado ruidosa, demasiado problemática. Era hora de una reducción drástica. Los dioses comenzaron con hambre. Enlil convocó al Consejo Divino y propuso cortar las lluvias. Sin lluvia, los ríos menguarían. Sin agua en los ríos, los canales se secarían. Sin agua en los canales, los campos morirían. Sin cosechas, los humanos morirían de hambre. Era un plan frío en su lógica. No requería intervención directa. Solo había que dejar de hacer lo que normalmente se hacía. Dejar de enviar las nubes de lluvia. Dejar de llenar los ríos. La naturaleza haría el resto. El texto de la Atrahasis describe las consecuencias con detalle brutal. Los campos negros se volvieron blancos. La amplia llanura se cubrió de sal. El primer año comieron hierba del campo. El segundo año sufrieron la picazón.
El tercer año sus rasgos se alteraron por el hambre. Sus rostros se cubrieron de costra. Estaban viviendo al borde de la muerte. Los humanos sufrieron. Muchos murieron. Las ciudades que habían florecido se despoblaron. Los canales que habían sido cavados con tanto esfuerzo se llenaron de arena. Pero no todos murieron. Enki, incapaz de soportar ver sufrir a sus criaturas, intervino secretamente. Según el texto, instruyó a los humanos para que dejaran de adorar a los otros dioses y concentraran sus ofrendas solo en el dios de la lluvia, abrumándolo con peticiones hasta que por vergüenza o compasión enviara agua. La estrategia funcionó. Las lluvias regresaron. La humanidad sobrevivió. Enlil estaba furioso. Supo que Enki había intervenido. Convocó de nuevo al consejo y propuso un nuevo castigo: pestilencia. Enfermedades desconocidas azotaron la población, fiebres que no cedían, tumores que desfiguraban, plagas que pasaban de persona a persona como fuego en un campo de trigo seco. El dolor de cabeza, la enfermedad de la cabeza y del cuerpo atacaron a la humanidad, dicen los textos. La enfermedad recorrió la tierra como un león. De nuevo muchos murieron. De nuevo Enki encontró la manera de intervenir. Enseñó a los humanos remedios secretos, rituales de purificación, técnicas para aislar a los enfermos y prevenir el contagio. De nuevo la humanidad sobrevivió. Enlil probó otras estrategias: sequías más prolongadas, plagas combinadas, restricciones en los recursos del mar para que los pescadores no pudieran alimentar a sus familias. Cada vez, Enki encontraba una contramedida. El conflicto entre los dos hermanos llegó a un punto crítico. En el Consejo de los Dioses, Enlil exigió que todos juraran no revelar a los humanos nada más que pudiera ayudarles a sobrevivir. El juramento fue solemne, vinculante, inquebrantable. Todos los dioses juraron, incluso Enki. Pero Enki era el dios de la astucia y ya estaba pensando en cómo cumplir la letra del juramento mientras violaba su espíritu. Porque Enlil tenía un plan final, un plan que no dependía de la voluntad de los dioses, sino de las fuerzas de la naturaleza. Un cataclismo que los propios Anunnaki habían detectado aproximándose. El diluvio vendría, y esta vez Enlil estaba determinado a asegurar que ningún humano lo sobreviviera. Pero en una ciudad llamada Shuruppak, un hombre justo llamado Siusudra estaba a punto de recibir una advertencia que llegaría de la manera más extraña. Los Anunnaki sabían que venía. Sus instrumentos, cualquiera que fuera su naturaleza, habían detectado la catástrofe inminente. Una masa de hielo en el Polo Sur se estaba desestabilizando. Cuando colapsara, desplazaría una cantidad inconmensurable de agua. Tsunamis gigantescos arrasarían las costas. Las aguas subirían hasta cubrir las tierras bajas. Todo lo que la humanidad había construido sería destruido. Para Enlil esto era una oportunidad. No necesitaba ensuciar sus manos. No necesitaba dar órdenes de exterminio. Simplemente dejaría que la naturaleza hiciera su trabajo. Todo lo que tenía que hacer era asegurar que los humanos no fueran advertidos. El Consejo de los Dioses se reunió. Enlil presentó la situación. Un diluvio de proporciones planetarias se aproximaba. Las tierras bajas serían sumergidas. La humanidad, concentrada en esas tierras bajas, perecería. Hagamos que la humanidad sea destruida por el diluvio, propuso Enlil. Hubo debate. Algunos dioses expresaron dudas. ¿No habían invertido demasiado en estos seres? ¿No eran útiles sus servicios?
¿No sería difícil empezar de cero? Pero Enlil insistió. La humanidad se había vuelto incontrolable. Su ruido era insoportable. Era hora de borrar el experimento y comenzar de nuevo, o simplemente no comenzar de nuevo. El voto fue tomado. La decisión fue destruir. Todos los dioses, sin excepción, juraron no advertir a los humanos del desastre inminente. Los Anunnaki comenzaron sus preparativos. Evacuaron sus puestos terrestres. Subieron a sus naves. Desde la altura, observarían cómo las aguas cubrían todo lo que habían construido, todo lo que habían creado. Algunos textos describen la escena con un detalle emocional sorprendente. La diosa Ninhursag, madre de la humanidad, lloró al ver a sus criaturas ahogándose. ¿Cómo pude, en la asamblea de los dioses, pronunciar el mal? Para la destrucción de mi gente pronuncié el mal, se lamentaba. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, añadió, aquellos días se han convertido en arcilla, porque pronuncié el mal en la asamblea de los dioses, ordené la batalla para la destrucción de mi gente. ¿Di yo a luz a mi gente solo para que llenaran el mar como peces? Incluso entre los dioses que habían votado por la destrucción, había remordimiento. Pero no había marcha atrás. El hielo había colapsado. Las aguas estaban en movimiento. Los textos describen el diluvio como una combinación de lluvia torrencial, tsunamis y surgimiento de aguas subterráneas. Las compuertas del cielo se abrieron. La tormenta rugía como un toro. El viento del sur soplaba con furia. Durante 6 días y 7 noches, según el Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh, que retoma la historia, la tormenta arrasó la tierra. La oscuridad era total. El ruido era ensordecedor. No se podía distinguir entre el cielo y el mar. Los humanos que habían llenado la tierra con su ruido, ahora estaban silenciosos. Sus ciudades bajo las aguas, sus campos borrados, sus obras destruidas. El experimento de la creación parecía haber terminado, excepto que Enki había encontrado la manera de salvar al menos una semilla de la humanidad. Una semilla que flotaba en las aguas oscuras, dentro de un barco que un dios astuto había ayudado a construir. En la ciudad de Shuruppak, a orillas del Éufrates, vivía un hombre llamado Siusudra. Su nombre significa el de los días largos o el que encontró vida larga, un nombre profético que revelaría su significado solo después de los eventos que estaban por ocurrir. En la tradición acadia posterior sería conocido como Utnapishtim, el que encontró la vida. Y milenios después, en las escrituras hebreas, su historia resurgiría con el nombre de Noé. Siusudra era sacerdote de Enki en Shuruppak. Era conocido por su piedad, su justicia, su devoción. Los textos lo describen como un hombre que temía a los dioses y que escuchaba atentamente las palabras divinas. Y una noche, las palabras divinas llegaron de una manera extraordinaria. Enki había jurado no revelar el secreto del diluvio a ningún humano. El juramento era vinculante. Romperlo habría significado el peor de los castigos divinos. Pero Enki era el dios de la astucia y encontró un vacío legal en su propio juramento. No hablaría a un humano, hablaría a una pared. Pared de cañas, pared de cañas. Comenzó Enki en la oscuridad de la noche. Pared de ladrillos, pared de ladrillos. Escucha, pared de cañas. Reflexiona, pared de ladrillos. Del otro lado de esa pared, Siusudra escuchaba. Hombre de Shuruppak, hijo de Ubaratutu, derriba tu casa, construye un barco. Abandona las posesiones, busca la vida. Desprecia los bienes,
salva el alma viviente, lleva al barco la semilla de todas las criaturas vivientes. Enki dio instrucciones precisas. Las dimensiones del barco debía ser cuadrado, con área de 1 acre, con 6 cubiertas divididas en 7 secciones cada una. Debía ser sellado con betún por dentro y por fuera para hacerlo impermeable. Debía tener provisiones para resistir un largo periodo en el agua. Y debía llevar pasajeros específicos, la familia de Siusudra, artesanos de todos los oficios, y la semilla de todas las criaturas vivientes, animales de cada especie, 2 de cada uno según algunas versiones, 7 de las especies limpias según otras. Siusudra obedeció. Trabajó frenéticamente, construyendo un barco que sus vecinos probablemente consideraban locura. Cuando le preguntaban qué hacía, inventaba excusas. Enki me ha rechazado. Debo ir al mar. Debo buscar un nuevo hogar. El séptimo día, el barco estaba terminado. Siusudra lo cargó según las instrucciones: alimentos, agua, animales, su familia, los artesanos que preservarían los conocimientos de la civilización. Y entonces llegó la tormenta, el texto de la epopeya de Gilgamesh, que preserva esta historia con el mayor detalle, describe el horror. Al primer resplandor del alba, una nube negra se alzó del horizonte. En su interior, Hadad tronaba. Shulat y Hanish marchaban al frente, avanzando como heraldos sobre monte y llano. Nergal arrancó los postes de las compuertas. Ninurta vino e hizo desbordar los diques. Los Anunnaki levantaron sus antorchas, incendiando la tierra con su resplandor. Es una descripción de destrucción total. Los dioses de la tormenta, del fuego, de la guerra, todos participando en la aniquilación, la tierra ardiendo y ahogándose simultáneamente. La tormenta barría la tierra como una batalla. No se podía ver a un hermano. No se podía reconocer a la gente desde el cielo. Los dioses mismos estaban aterrorizados por el diluvio. Huyeron, subieron al cielo de Anu. Los dioses se encogieron como perros, acurrucados contra el muro exterior. Incluso los Anunnaki, que habían decretado la destrucción, estaban asustados por su magnitud. Desde sus posiciones elevadas, observaban cómo todo lo que conocían desaparecía bajo las aguas. Dentro del arca, Siusudra y sus pasajeros resistían. El barco era sacudido por las olas. El ruido era ensordecedor. La oscuridad era absoluta. No había manera de saber si el mundo exterior aún existía. Durante 6 días y 7 noches, la tormenta rugió. Y entonces, al séptimo día llegó la calma. El mar se aquietó, la tempestad se detuvo, el diluvio cesó. Miré el tiempo. La quietud se había establecido. Toda la humanidad había regresado a la arcilla. El paisaje era llano como un techo. Siusudra abrió una ventana. La luz del sol, la primera luz en una semana, entró en el arca. Miró hacia afuera y vio nada. Solo agua hasta donde alcanzaba la vista. Cayó de rodillas y lloró. El barco derivó durante días más hasta que finalmente encalló en una montaña. Los textos sumerios y acadios mencionan el monte Nisir. La tradición bíblica lo llama Ararat. Es probablemente la misma montaña o montañas cercanas en la región que hoy es el noreste de Turquía. Siusudra envió aves para verificar si las aguas habían retrocedido. Primero una paloma, que regresó sin encontrar lugar donde posarse. Luego una golondrina, con el mismo resultado. Finalmente un cuervo, que no regresó, había encontrado tierra seca. Siusudra salió del arca, construyó un altar y ofreció un sacrificio a los dioses. Quemó cedro, caña y mirto. El humo se elevó hacia el cielo,
Y entonces ocurrió algo que los textos describen con un realismo casi humorístico. Los dioses olieron el aroma. Los dioses olieron el dulce aroma. Los dioses se agolparon como moscas sobre el que ofrecía sacrificio. Los dioses habían pasado días sin ofrendas. Estaban, literalmente, hambrientos del sustento que los sacrificios humanos proporcionaban. Cuando Ziusudra quemó su ofrenda, descendieron sobre él con una avidez que revelaba su dependencia de la humanidad que habían intentado destruir. Enlil llegó y vio el barco, vio al superviviente. Su furia fue inmensa. ¿Algún alma escapó? Ningún hombre debía sobrevivir a la destrucción. Los otros dioses señalaron a Enki. Anu preguntó directamente, ¿quién sino Enki podría haber planeado esto? Solo él conoce todos los trucos. Enki no negó, pero se defendió con astucia. Yo no revelé el secreto de los grandes dioses. Envié un sueño a Ziusudra y él descubrió el secreto por sí mismo. Era una justificación técnica, apenas creíble, pero funcionó. Enlil, quizás reconociendo que la destrucción total de la humanidad los habría dejado sin siervos para siempre, aceptó el hecho consumado. Más que aceptarlo, lo bendijo. Tomó a Ziusudra y a su esposa, los tocó en la frente y pronunció palabras que ningún humano había escuchado antes. Hasta ahora Ziusudra ha sido mortal. De aquí en adelante, Ziusudra y su esposa serán como nosotros, dioses. Ziusudra habitará lejos, en la desembocadura de los ríos. El único superviviente del diluvio fue elevado a la inmortalidad. Fue enviado a vivir en un lugar remoto, apartado de la humanidad que de él descendería. Se convirtió en puente entre el mundo antediluviano y el nuevo mundo que estaba por nacer. Sus hijos y nietos repoblarían la tierra. De ellos nacerían las nuevas naciones, las nuevas ciudades, los nuevos reinos. El diluvio había terminado, pero el mundo que emergería de las aguas sería diferente. Los dioses habían aprendido que no podían simplemente eliminar a la humanidad. Ahora necesitaban un nuevo sistema de control. Las aguas retrocedieron lentamente. La tierra emergió, cubierta de lodo y restos de la destrucción. Lo que había sido ciudades florecientes eran ahora campos de ruinas enterradas. Lo que había sido campos cultivados eran ahora pantanos estériles. Pero la vida, esa fuerza que Enki había protegido, persistía. Los descendientes de Ziusudra comenzaron la ardua tarea de reconstrucción. Drenaron los pantanos, removieron los escombros, plantaron nuevas semillas. Poco a poco, la civilización resurgió de las cenizas del cataclismo. Pero esta vez, los Anunnaki organizaron las cosas de manera diferente. Antes del diluvio, la autoridad divina era directa. Los propios dioses gobernaban, administraban, supervisaban, pero la catástrofe había demostrado los límites de ese sistema. Los dioses no podían estar en todas partes, y la humanidad, ahora más numerosa y más consciente, requería una gestión más sofisticada. La solución fue la monarquía sagrada. Después del diluvio, la realeza descendió del cielo, proclama la lista real sumeria. La realeza estuvo en Kish. Kish, en el norte de Mesopotamia, se convirtió en la primera capital del mundo postdiluviano. Sus reyes gobernaban con autoridad divina, pero eran, al menos parcialmente, humanos. Eran intermediarios entre los dioses arriba y el pueblo abajo. Algunos de estos primeros reyes eran híbridos. La tradición mesopotámica está llena de referencias a reyes que eran 2/3 Dios y 1/3 humano.
como Gilgamesh, o que habían sido tocados por los dioses de maneras que los elevaban por encima de la humanidad ordinaria. La sangre divina confería legitimidad. Si un rey podía trazar su linaje hasta los Anunnaki, hasta Enlil, Enki, Anu o cualquiera de los grandes dioses, su derecho a gobernar era incuestionable. La rebelión contra un rey ungido era rebelión contra los dioses mismos. Este sistema produjo las primeras dinastías de la historia registrada. La creación siempre, eventualmente, trasciende al Creador. Si los Anunnaki existieron, probablemente aprendieron esa lección. Si no existieron, la lección sigue siendo válida. Somos más que la suma de nuestros orígenes. Somos más que las intenciones de quienes nos precedieron. Somos seres capaces de mirar hacia atrás a nuestros propios mitos y preguntarnos qué significan, qué revelan, qué ocultan. Y esa capacidad de cuestionamiento, de reflexión, de asombro ante nuestro propio misterio, eso quizás es lo que verdaderamente nos hace humanos. Los Anunnaki, si existieron, nos dieron la vida, pero nosotros nos hemos dado el significado. Hemos viajado muy lejos juntos, desde las llanuras polvorientas de Mesopotamia hasta las estrellas lejanas que los sumerios observaban con reverencia, desde la creación del primer Adamo hasta el diluvio que casi borró a la humanidad de la existencia. Desde los templos de Eridu hasta las bibliotecas de Nínive, donde miles de tablillas guardan secretos que apenas comenzamos a comprender. La historia de los Anunnaki es, en última instancia, un espejo. Cuando miramos a estos dioses antiguos, con sus rivalidades, sus errores, sus momentos de compasión y sus actos de crueldad, vemos reflejada nuestra propia humanidad amplificada a escala cósmica. Enlil, el comandante estricto que veía en los humanos solo herramientas, y que cuando esas herramientas se volvieron incómodas, quiso destruirlas. Enki, el creador compasivo que no podía abandonar a sus criaturas, que arriesgó todo para salvar a Siusudra y preservar la semilla de la humanidad. Ninhursag, la madre que lloró cuando sus hijos fueron arrastrados por las aguas. Incluso los Igigi, los trabajadores que se rebelaron contra condiciones inhumanas, reclamando su dignidad. ¿No reconoces estas figuras? ¿No las has visto en tu propia vida, en tu propia historia, en las noticias de cada día? Los poderosos que ven a otros como recursos descartables. Los compasivos que arriesgan su posición para ayudar a los vulnerables. Los trabajadores que dicen basta y exigen cambio. Las madres que lloran por hijos perdidos en guerras que no eligieron. La mitología no es escapismo. Es un espejo que refleja verdades que son difíciles de enfrentar directamente. Y hay otra verdad en esta historia: la resiliencia. La humanidad fue diseñada para ser esclava, pero se convirtió en creadora. Fue condenada a la destrucción, pero sobrevivió. Fue mantenida en ignorancia, pero buscó y encontró conocimiento. Cada obstáculo, cada castigo, cada intento de control fue superado, rodeado, transformado en oportunidad. Siusudra flotando en las aguas oscuras, sin saber si el mundo exterior aún existía, sin saber si volvería a ver la luz del sol. Y sin embargo, manteniendo la esperanza, preservando las semillas, esperando el momento de volver a plantar. ¿No es esa la historia de toda la humanidad? Hemos enfrentado diluvios, literales y metafóricos, una y otra vez. Plagas que diezmaron continentes, guerras que arrasaron civilizaciones, catástrofes naturales
que borraron ciudades del mapa. Y cada vez alguien sobrevivió, alguien preservó las semillas, alguien volvió a plantar. Los sumerios desaparecieron como pueblo hace más de 3000 años. Su idioma dejó de hablarse. Sus ciudades fueron enterradas bajo la arena. Incluso su nombre fue olvidado hasta que los arqueólogos modernos lo redescubrieron. Y sin embargo, sus historias perduran. Sus ideas viven en las religiones que hoy practican miles de millones de personas. Sus inventos, la rueda, la escritura, las matemáticas, el concepto mismo de civilización urbana, forman la base de todo lo que hemos construido desde entonces. Los Anunnaki, reales o imaginarios, querían siervos. Lo que obtuvieron fue algo mucho más extraordinario. Una especie que mira hacia las estrellas y se pregunta de dónde vino. Una especie que excava en la tierra y encuentra los huesos de sus ancestros. Una especie que descifra idiomas muertos para escuchar las voces de quienes vivieron hace milenios. Una especie que no acepta el misterio como respuesta final, sino como invitación a seguir preguntando. ¿Crearon los Anunnaki al ser humano en Sumeria? No tengo una respuesta definitiva para ti. Nadie la tiene. Las tablillas guardan sus secretos. La arena cubre lo que aún no hemos encontrado. El pasado permanece parcialmente velado, como siempre lo ha estado. Pero puedo decirte esto, la pregunta misma es valiosa. Preguntarnos de dónde venimos es preguntarnos quiénes somos, y preguntarnos quiénes somos es el primer paso para decidir quiénes queremos ser. Los sumerios miraban el cielo y veían dioses. Nosotros miramos el mismo cielo y vemos galaxias, agujeros negros, la posibilidad de vida en otros mundos. Nuestras respuestas han cambiado. Nuestra curiosidad permanece. Esa curiosidad, ese impulso irresistible de saber, de entender, de explorar, es quizás el regalo más valioso que recibimos. Venga de donde venga. Quizás Enki nos lo dio cuando compartió el conocimiento prohibido. Quizás es simplemente parte de nuestra naturaleza, evolucionada durante millones de años. Quizás ambas cosas son ciertas de maneras que aún no comprendemos. Lo que sé es que estás aquí, escuchando, pensando, preguntándote. Y eso, en sí mismo, es extraordinario. En algún lugar del sur de Irak, bajo montículos de arena que el viento lentamente erosiona, hay tablillas que nadie ha leído en 4000 años. Hay templos cuyas piedras guardan inscripciones que nadie ha traducido. Hay respuestas esperando a quien tenga la paciencia y la pasión de buscarlas. Quizás algún día, uno de esos descubrimientos cambiará todo lo que creemos saber. Quizás confirmará las teorías más atrevidas. Quizás las refutará completamente. Quizás revelará algo que nadie había siquiera imaginado. Hasta entonces, tenemos las historias, tenemos las preguntas, tenemos el misterio y tenemos unos a otros, compañeros en este extraño viaje de existencia, descendientes todos de quienes sobrevivieron diluvios y plagas, guerras y hambrunas, para eventualmente producir a cada uno de nosotros. Somos todos hijos de supervivientes. Somos todos herederos de un misterio que comenzó cuando el primer ser consciente miró hacia arriba y preguntó, ¿qué hay más allá de las estrellas? Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el mito. Gracias por mantener tu mente abierta, tu curiosidad encendida, tu capacidad de asombro intacta. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha llevado a cuestionar, si te ha dejado con más preguntas de las que tenías al comenzar, entonces ha cumplido su propósito.
Déjame un comentario con tu reflexión. ¿Qué crees que eran realmente los Anunnaki? ¿Mito, metáfora o algo más? Me encantaría conocer tu perspectiva y si este tipo de contenido te intriga, si disfrutas de exploraciones que caminan por la frontera entre la historia documentada y el misterio sin resolver, considera suscribirte. Hay muchas más historias por contar, muchos más enigmas por explorar, muchas más preguntas por hacer, porque el misterio, al final, nunca muere. Solo espera a que alguien tenga el valor de seguir preguntando.